Hola a todos, amigas, amigos, con el gusto de saludarlos desde esta bendita tierra de la Coyotada en San Juan del Río, Durango. Este hermoso domingo 7 de abril de 2019, en el que, bueno, pues hay que disfrutar el domingo, un domingo pleno, lleno de luz, lleno de calorcito, hermoso como son los meses de abril acá en el estado de Durango. Quiero compartirles la belleza de esta tierra que es la cuna del centauro del norte, aquí donde naciera José Doroteo Arango Arámbula, precisamente un 5 de junio de 1878, en esta pequeña casa de campesinos que vemos aquí en toda su plenitud y que ahorita se las muestro por el interior. Aquí vivía su familia, aquí vivió Agustín Arango y Micaela Arámbula para esas épocas en pleno porfiriato, en una época donde eran explotados por los hacendados, por los más ricos, en una época donde el campesino fue perdiendo sus tierras que fueron hechas del poder de los más ricos, de los poderosos, de los hacendados, que bajo la ley de amortización de tierras promovida por Porfirio Díaz en su gobierno, fueron dando la oportunidad a que los grandes propietarios pues se hicieran cada vez más grandes y más poderosos. Bueno, pues Agustín Arango fue un tanto la excepción, porque él quedó fuera de las haciendas, quedó viviendo aquí en su pequeña casa de adobe a las orillas, a las márgenes del río San Juan, y con unas pequeñas tierras, unas vegas que todavía existen aquí a la entrada de la Coyotada, y que en ellas pues cultivaba lo más básico para su subsistencia de él y su familia, cultivando maíz, frijol en muy pequeña cantidad, calabaza, chile, tomate, y viviendo humildemente en esta casa donde nació José Doroteo Arango. Después de José Doroteo nació su hermana Martina, luego María Ana, Marianita, Antonio e Hipólito, que fue el menor de la familia. La casa es una casa humilde porque no pertenecía más que a un campesino más. No pertenecía a ninguna hacienda. Aquí eran límites de la hacienda de Santa Isabel de Berros, propiedad de la familia López Negrete, y por otro ángulo también colindaba con el predio o la pequeña hacienda vecina, que eran dueños la familia Ferman en ese tiempo. La casa era una casa, les digo, de campesinos, nunca fue una hacienda. Pueden escuchar en algunos o leer en algunos libros, escuchar en algunos documentales que nació en la Coyotada, en la hacienda de la Coyotada. No, aquí nunca fue hacienda, no hay vestigios de ninguna hacienda. La casa de campesinos de adobe con piso de tierra, muy rústica. Esta casa no estaba enjarrada, se enjarró de mezcla, obviamente para poderla conservar, porque si no la lluvia la deterioraba o la exterminaba inmediatamente. Se ha tratado de conservar íntegra. En esta casa podemos ver el cocedor donde se cocía el pan y también las calabazas. Se ponían a tatemar las calabazas durante la noche. Los voy a invitar a pasar a la cocina. La cocina era demasiado pequeña, muy chica. Tenía lo básico. Tenía una chimenea en altura. En esa chimenea, el fogón, existía pues el metate, la olla, los utensilios básicos para cocinar. También en esta pequeña cocina pues se cocinaba tortilla, frijoles, chile, que era lo único con lo que contaba la familia. En esta habitación
que a continuación vamos a entrar. Aquí nació Doroteo Arango. Aquí solamente existía una cama donde estaba el matrimonio de Micaela y Agustín. Los hijos estaban en otra habitación en la cual vamos a entrar y en la que en ese tiempo no existían camas. La gente acostumbraba en esa época dormir en cueros de animales, en cueros de toro, de res. Los cueros se destendían durante la noche nada más, y en el día se enredaban y quedaban en un rincón. Esta casa se mantiene lo más original posible para que nos demos una idea de la miseria en la que se vivía en esa época, no solamente con la familia de Doroteo, sino con todas las familias mexicanas, desgraciadamente. Una troja pequeñísima. ¿Por qué tan pequeña la troja? Con el huacal, el arado, los huacales para trabajar, con lo básico, porque no cosechaban, porque la cosecha era muy mínima y no necesitaban más troja. Las haciendas no solamente tenían trojes enormes, tenían galeras para tener todo lo necesario y estar en ello. Acá al fondo, muy al fondo, vemos unos cerros azules hermosos. Vemos ahí un pico, que es el pico del Cerro de la Silla. En esa sierrita muy próxima, ahí es donde se encuentra la población llamada Gogojito, perteneciente, rancho o estancia perteneciente a la hacienda de Santa Isabel de Berros. En ese Gogojito fue donde en el año de 1894 se va Doroteo y toda la familia a trabajar, a sembrar a la Cuarta, al amo, a don Agustín López Negrete, porque allá vivían unos primos y los habían invitado. En ese punto es donde Doroteo, por defender la honra de su hermana Martina, le da un balazo al hacendado, Agustín López Negrete, provocándole que tenga que huir a la sierra, donde permaneció en la Sierra de la Silla, ahí por el Cañón del Diablo, o cañón también conocido como Cañón del Infiernillo, y posteriormente es apresado en una semana por la acordada que dirigía Octaviano Meraz. De aquí podemos ver la ubicación muy cercana. En este cerro de enseguida vemos la colindancia con la hacienda de Santa Isabel de Berros, y por el lado derecho la colindancia con el otro predio de Ciénega de Basoco, a la cual también pertenecía, y les decía anteriormente, a la familia Ferman en ese tiempo. Bueno, pues aquí pasó su infancia. Aquí vemos los mezquites centenarios donde José Doroteo y sus hermanos, sin duda alguna, tuvieron sus juegos, jugaron, se divirtieron, corrieron como cualquier niño que, sin importar la miseria, pues eran niños y disfrutaban de lo que era la infancia y de sus juegos. Esta casa permanece en pie y se mantuvo a pesar de que quedó muchos años abandonada después de que muere doña Micaela. Hay que recordar que don Agustín murió cuando Doroteo tenía solamente 12 años. Él se iba por temporadas a trabajar a las minas de San Lucas de Ocampo. Allá hubo un pequeño derrumbe, a él le tocó el accidente de que le cayera un peñasco encima y murió. Allá mismo fue sepultado en Donato Guerra. Doña Micaela se fue en esos años, se fueron a vivir y a trabajar después de que Doroteo huyó. Regresaron ellos aquí a la Coyotada, él estaba fuera de la ley, y después, posteriormente, doña Micaela y sus hijas se fueron a trabajar al pueblo, a la hacienda de Santa Isabel. Después de esto, ya Doroteo, convertido en Pancho Villa, y después de haber dejado el grupo al que perteneció por algunos años, al grupo de bandolero al cual ingresara después de ser prófugo de la justicia, con los hermanos Parra y con todos los agregados que tenía esa gavilla.
entre otros al antiguo Pancho Villa, al que todos sabemos que era originario de San Miguel del Mezquital, ahora Miguel Ausa, Zacatecas, y del que aprendiera tanto Doroteo y tomara su nombre, aunque mismo Francisco Villa después especifica que él tomó el nombre porque sabía que don Agustín era hijo natural de un señor Villa y que él se puso ese nombre. Por lo que haya sido, él ya era Francisco Villa y se va al estado de Chihuahua. Allá dura varios años. Estando en 1904 en Parral, le avisan que su madre está grave. Su madre tenía efisema pulmonar y estaba grave. Se viene para acompañarla, pero cuando llega tiene la mala noticia de que ya murió y que está siendo velada aquí en esta casita. Como Doroteo sabía y le hicieron saber sus amigos que la acordada lo estaba esperando, entonces él se subió a este cerro de enfrente que estamos viendo y desde ahí pudo velar a su madre sin tener la oportunidad siquiera de venir a despedirse personalmente. También tenemos aquí este obelisco. Este obelisco fue el primero que se colocó y fue la manera en que tuvo Pedrito Ávila Nevares, la misma poetisa Olga Arias y Manuel Mendoza Solís, originario de San Juan del Río, para tener la forma y la certeza de que este punto se rescataría para la historia. Esta casita que les decía fue rescatada y quedó en pie a pesar de esos años de abandono, porque finalmente se vino Pedrito Flores, hijo de Ana María, o hijo de Ana María, de Anita, y aquí vivió hasta que se hizo ancianito y se lo llevaron sus familias otra vez a Miguel Ausa, Zacatecas. Amigas, amigos, nos encontramos disfrutando muy cerca de la gran escultura donde se encuentra de pie el imponente centauro del norte, José Doroteo Arango, conocido como Francisco Villa. Obra escultórica de Francisco Montoya de la Cruz, colocada para los festejos, previos a los festejos del centenario, en marzo de 1974. Estamos leyendo en su placa General Francisco Villa, estatua donada por el señor presidente de la República, marzo de 1974, y podemos ver las principales batallas, las ciudades y las tomas más importantes: Ciudad Juárez, San Andrés, ahora municipio de Rivapalacio, Chihuahua; Tierra Blanca, en las cercanías de Ciudad Juárez; Ojinaga, Lerdo, Gómez Palacio, Torreón; San Pedro de las Colonias, Paredón, Ramos Arizpe, Zacatecas y Cuesta de Sayula. En los generales, General Felipe Ángeles, General Raúl Madero, General Maclovio Herrera, General Calixto Contreras, General Toribio Ortega, General Rodolfo Fierro, General Tomás Urbina, General Eugenio Aguirre Benavides, General Severino Ceniceros, General Orestes Pereira, General José Isabel Robles, General Pedro Bracamontes. También podemos darnos cuenta que en este monumento vamos a encontrar siempre la dedicación de la gente, la añoranza del pueblo de San Juan del Río, del pueblo de Durango, del pueblo mexicano, y nunca faltan las veladoras en este monumento, en este santuario de la patria, y vemos esta veladora precisamente dedicada al general Villa y que mantiene la oración que les voy a leer. Oración a Pancho Villa. En el nombre de Dios nuestro Señor, invoco a los espíritus que te protejan para que me ayudes, así como ayudaste en el mundo terrenal a los necesitados. Así como venciste a los poderosos, así te pido tu protección espiritual para que me libres de todo mal y me des ánimo necesario y el valor suficiente para enfrentarme a lo más difícil que se me presente en la vida. Amén.
Esta oración del general, o dedicada al espíritu poderoso del general Francisco Villa, en una veladora, siempre la encontrarán aquí en este monumento, en su tierra, en La Coyotada, en esta hermosa tierra donde los invito a venir a disfrutar del cielo intensamente azul de Durango, de los días tranquilos y pacíficos en este santuario de la patria. Bueno, pues los invito a recorrer el Museo La Coyotada, General Francisco Villa, en su interior. Y aquí vamos entrando a lo que es el lobby de este museo, y en el que encontramos un hermoso mural. Es un mural digitalizado donde, a través de todas las serie de imágenes de personajes que vivieron a la vez que el Centauro y que tuvieron mucha relación en su vida, en su obra, y sobre todo pues resalta su figura. También encontramos la cédula principal del Museo de Sitio, y en ello también podemos distinguir los créditos a la construcción de este museo, a la gente que se intervino en él, y el reglamento del mismo. Y ahora sí, los invito para que vayamos a la primera sala. En este recorrido podemos encontrar primeramente un patio abierto, un patio que es espléndido en los días, en la mayoría de los días hermosos del clima de aquí de Durango y de aquí de La Coyotada, donde este patio en la tarde tiene una sombra completa y se utiliza para usos múltiples, se utiliza para conferencias también, y durante las mañanas para el trabajo con los niños. Y en este recorrido, en estos pasillos donde apreciamos cuadros grandes, cuadros importantes de hechos diferentes de la vida del Centauro, y una magnífica obra pictórica, obra de Beli Gortinas, y que es hecha en 1917. Para pasar a la primera sala, que es la sala de usos múltiples. En esta sala de usos múltiples es propia para el montaje de diferentes exposiciones fotográficas, exposiciones pictóricas, exposiciones escultóricas, tiene gran dimensión, y también es muy útil para conferencias, charlas, exposiciones, con su cañón montado y la proyección de diferentes documentales y películas, pero también para trabajos de los investigadores. En esta sala, pues en este momento apreciamos lo que es una exposición fotográfica de la vida del Centauro en Canutillo. Pero entramos a la primera sala del museo. Es la sala dedicada al origen, el origen del Centauro. En ella vemos su cédula, donde nos narra los orígenes de José Doroteo Arango, utensilios y aperos del campo, utilizados en esta época y en estas dimensiones. También podemos apreciar un importante mapa de ubicación de La Coyotada, cómo se llega desde cualquier ángulo de nuestro país, de cualquier sitio, de cualquier parte del mundo, cómo llegar a La Coyotada y dónde se ubica el sitio donde nació el Centauro. Entramos a la segunda sala, donde vemos a Pancho Villa, muy joven, de 33 años precisamente, cuando entra a la lucha armada, cuando se enlista en la revolución, y están para hacer el sitio de Juárez en la Revolución Maderista. Él, junto con hombres importantes como Pascual Orozco, pero bajo las órdenes de Francisco I. Madero. Aquí podemos apreciar a don Abraham González, a Orozco, Pascual Orozco, sabemos que es Pascual Orozco padre, Pascual Orozco hijo. Una magnífica fotografía de la Revolución Maderista, en la que apreciamos a las tropas de alzados, a las tropas maderistas que todavía no contaban con uniforme, donde tenían armas de todo tipo, carabinas, tenían armas que se habían utilizado todavía en la Guerra de Reforma, y de todo tipo. La vestimenta también la vemos muy vernácula, muy variada,
vestimenta y sin uniforme alguno, pero también la foto en la que se está pasando revista a las tropas después de la toma, y podemos ver ahí a Francisco Villa. A sus lados, Pascual Orozco y Raúl Madero, hermano del presidente Francisco I. Madero. De la Sierra a la Revolución Maderista llamamos esta sala, y todos los pormenores que vienen en esa época de los inicios de la Revolución Maderista y el momento en que Madero está nombrando coronel a este grupo de grandes hombres que dieron triunfo a la batalla de Juárez, ahí en Ciudad Juárez, después de la lucha. Tenemos como siguiente una sala muy importante que es la Junta de la Loma. La Junta de la Loma es la fundación de la División del Norte, esta gran máquina de ganar batallas que se funda el 29 de septiembre de 1913 en la Hacienda de la Santísima Trinidad de la Labor de España, conocida como la Hacienda de la Loma, municipio de Lerdo, al margen derecho del gran río Nazas. Y en esta sala apreciamos en muy buenas fotografías y destacamos a Pancho Villa y la División del Norte, esa gran congregación de generales y de hombres llamada División del Norte. En esta sala vemos la ruptura con Carranza. Vemos que después de la Convención de Aguascalientes, después de la batalla de Zacatecas, se da la ruptura con Carranza. Villistas y zapatistas dejan de estar bajo el mando del señor Carranza como primer jefe de la revolución y se convierten en convencionistas. Ahora es el ejército convencionista. Salimos nuevamente al patio abierto, al patio central, donde encontramos pues también la entrada a los sanitarios, la entrada a los servicios, a los baños sanitarios. Encontramos un juego muy hermoso fotográfico para poder tener este escenario donde vemos el carro donde fue asesinado el general Villa, donde los niños o los jóvenes, los adultos, quien venga a visitar el museo, sube a él, así como subió Leonardo, y podemos apreciar a los hombres que van en este carro del Centauro para poder que ustedes se tomen sus fotografías aquí en el museo. Entramos a una importante sala donde en esta sala es el contenido de las batallas del Centauro, las batallas del Bajío, las batallas de la pérdida y donde se diezmó la División del Norte en la pérdida durante 2 semanas en todas las poblaciones del Bajío, conocida como la batalla de Celaya, pero fue durante 2 semanas en diferentes territorios, el fin de la División del Norte. Y en este fin de la División del Norte encontramos un juego museográfico donde los niños, los jóvenes, pueden mover las figuras de las columnas para leerlas con las cédulas que están a los costados. Y es un sistema interactivo, es un sistema de museo vivo donde se hacen preguntas y respuestas. Los niños se divierten, juegan y aprenden la historia dentro del mismo y encuentran en las cédulas la figura que ellos quieren armar. Luego la arman en los muros y es magnífico. En esta parte también encontramos en la decadencia de la División del Norte y su destrucción. Ya nos vamos directos a la vida de Villa en Canutillo y su muerte en Parral, Chihuahua, sucedida el 20 de julio de 1923. Y en esta sala, pues en una forma solemne, encontramos la mascarilla mortuoria del Centauro. La mascarilla que se hizo y se tomó el día de su muerte en Parral, de ese certero asesinato, de la muerte a traición, ordenada por un complot del gobierno de Obregón. Entonces, pues hemos recorrido estas diferentes salas.